Bitácora de un juicio por narcotráfico contra Genaro García Luna. Día a día, minuto a minuto. Desde la corte de Brooklyn, en Nueva York. Por Jesús Esquivel. Bitácora de un juicio. En la segunda audiencia de la tercera semana del proceso judicial por narcotráfico en contra de Genaro García Luna, el amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, en la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York, se mencionó ahora de manera indirecta al expresidente panista Calderón en relación con los crímenes que le imputan a García Luna. Y es que Edgar Beitia, el exfiscal general del estado de Nayarit, durante la gubernatura de Roberto Sandoval, indicó que en 2011, cuando todavía su jefe no era titular de la entidad, sino Ney González, hubo una reunión de seguridad en la Ciudad de México en la cual no especificó si él estuvo presente. Indicó que González, al regresar a su estado, les informó que en una reunión con Calderón y García Luna, la orden fue, en el estado de Nayarit, ponerse del lado del Chapo, de Joaquín Guzmán Loera, y no de la fracción que comandaba Arturo Beltrán Leiva, con quienes ya trabajaban en la entidad Sandoval y Beitia, el primero como alcalde de Tepic y el segundo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El exfiscal estuvo narrando, siempre de manera indirecta y no de directa, que había escuchado que Genaro García Luna daba las órdenes de estar del lado de Joaquín el Chapo Guzmán, del Macho Prieto, y también de Ismael el Mayo Zambada García, jefe de jefes del cártel de Sinaloa. Indicó que él personalmente recibía sobornos de la fracción de los Beltrán Leiva y que siempre trabajó con ellos. Admitió que ordenó el asesinato de personas, de más de 10. Él personalmente torturó a otros, dándoles toques y también utilizando la técnica del submarino, ahogarlos con agua. Un criminal básicamente presentado a las autoridades estadounidenses que dijo tener la ciudadanía estadounidense y mexicana. En 2014 fue detenido en los Estados Unidos y de inmediato comenzó a cooperar con el Departamento de Justicia. Aunque aquí es donde entra la ambigüedad del caso de Beitia, porque una vez que estuvo hablando de manera indirecta, de oídas, del caso de Genaro García Luna, Florian Mediel, uno de los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, lo cuestionó. Y lo cuestionó sobre el hecho de que en 2019, cuando fue sentenciado a 20 años de cárcel y que no recibió la sentencia que él esperaba, y luego de enterarse que García Luna había sido detenido en Dallas, Texas, empezó a ofrecer cooperación al Departamento de Justicia sobre datos del amigo de Calderón, algo que no había hecho desde 2014 cuando empezó a ser interrogado por los fiscales estadounidenses. Hablaba en ese entonces solo de la corrupción en Nayarit y de la colusión de las autoridades locales del estado con el cártel de los Beltrán Leiva. El testimonio de Beitia se tomó con un grano de sal porque se esperaba que iba a hablar de manera directa de la presunta relación del acusado con el cártel de Sinaloa y sobre todo con los Beltrán Leiva, con el cártel del H2, que era el que mandaba en Nayarit y era el encargado de la plaza por parte de Arturo primero y después de Héctor Beltrán Leiva. Ahí, como hemos sabido, el H2 era el jefe de la plaza y el que tenía la relación directa con Beitia. Dijo en su momento que en sus primeras declaraciones a los fiscales habló del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, pero nunca de Genaro García Luna. Con las preguntas de Mediel, quedó en claro que el interés que le nació a Beitia de hablar de García Luna surgió como alternativa para buscar una reducción de su sentencia, cooperando con los fiscales del caso aquí en la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York. En fin,
Beitia quedó pintado ante el jurado con alguien que no tenía información directa sobre Genaro García Luna. Y ahí dejó el tema de la supuesta orden emitida por Calderón en conjunto con García Luna de que en el estado de Nayarit las autoridades estuvieran del lado del Chapo. Después de él se presentó un agente del FBI, José Moreno, que ya había testificado en el juicio del Chapo. Este simplemente volvió a relatar lo que ya había hecho en esta misma corte. Cuando intentaron capturar en febrero de 2012 al Chapo Guzmán en Los Cabos y se les escapó, presuntamente porque la Policía Federal no cumplió el papel que habían acordado. Ya después se presentó Marlene Tarantino, una funcionaria de inmigración a nivel federal que trabaja con el Departamento de Seguridad Interior, para empezar a corroborar cómo en junio de 2018 Genaro García Luna presuntamente mintió al llenar su solicitud para hacerse ciudadano de los Estados Unidos por el proceso de naturalización. No concluyó el testimonio de Tarantino, que continuará este miércoles en lo que será la última audiencia de esta tercera semana del proceso judicial ante el juez Brian Cogan en Brooklyn, Nueva York. Antes de Beitia terminó la participación de Anthony Wayne, el ex embajador de Estados Unidos en México, quien simplemente volvió a hablar de las reuniones que tuvo en su momento con García Luna, de que estuvo en una cena en la casa del exsecretario de Seguridad Pública y que le llamó la atención entonces la pecera de agua salada que tenía García Luna empotrada en una de las paredes de su casa, que no era tan ostentosa. También fue cuestionado sobre si en algún momento las autoridades que él comandaba como representante máximo del gobierno de Estados Unidos en México, es decir, las agencias como el FBI, el Pentágono, la DEA, le hablaron de que Genaro García Luna estaba coludido con el narcotráfico, y simplemente dijo que no, que lo que le advirtieron era que la Policía Federal no actuaba directamente en contra del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Continuaremos dando esta bitácora desde Nueva York, en Brooklyn, sobre el juicio a Genaro García Luna, aquí en la Corte Federal del Distrito Oeste, en Brooklyn. No se pierdan los episodios de Entre Washington y México, y también el episodio semanal que tenemos, y en esta ocasión con la entrevista a Patricia Mercado sobre lo que está ocurriendo en México y el problema que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hasta la próxima. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones y Grupo Radio Centro. Audio Centro.